Hagamos Match con Mercado Público. Accede a nuevas oportunidades vendiéndole al Estado. Hagamos Match, un podcast que te invita a conocer cómo se están generando oportunidades para venderle al Estado a través de Mercado Público. Todas las semanas, la periodista Piedad Vergara conversa con una especialista sobre las herramientas que ofrece mercadopúblico.cl para hacer negocios con organismos del Estado. Estamos en el tercer capítulo de este podcast llamado Hagamos Match con Mercado Público y hoy día vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con compra ágil. Un nuevo sistema, una nueva forma también de participar, de generar vínculos entre las empresas, sobre todo las empresas más pequeñas y por supuesto también el portal Chile Compra. Y para eso estamos hoy día con Viviana Mora, jefa del Departamento de Participación y Gestión de Proveedores de la División de Gestión Usuaria de Chile Compra. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Piedad. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Antes habíamos comentado, este es tu primer podcast. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Bien, ¿sí? Así con expectativas. Así Obviamente que, tenemos mucho que conversar además. Sí, tenemos harto que conversar y harto que transmitir a los proveedores para que se sumen a Mercado Público. Sin duda. Ahora, la compra ágil es un procedimiento, entiendo, de ventas de bienes y servicios en mercadopúblico.cl de Chile Compra. Expliquemos de qué se trata. ¿De qué se trata esta compra ágil? Ya sabemos, y tú me lo vas a explicar ahora, está enfocado en las empresas más chiquititas. Pero comencemos por cómo se usa, cómo parte, cómo se genera esta iniciativa. Ya, mira, en el contexto de la modificación de la ley que se promulgó en diciembre del 2023, esta ley trae un impulso a las empresas de menor tamaño. Y uno de esos impulsos es la creación de un nuevo canal de venta. Este canal de venta que ya se venía, trabajando desde antes, se había habilitado, pero ahora, se perfecciona y se incorpora como un mecanismo de venta, propiamente tal. La compra ágil lo que tiene es que es un mecanismo simple, sencillo, es una cotización, básicamente, que suben los compradores públicos y en donde el proveedor, en simples pasos, ingresa a su escritorio, busca la compra ágil, oferta, sube los adjuntos que necesita para... Los documentos. Sí, los documentos, que generalmente le van a preguntar sobre explíqueme cuál es su producto o explíqueme cuáles son las características de este bien, cuál es su plazo de entrega, oferta y listo. El plazo mínimo de publicación es de 24 horas y lo que busca precisamente es esto, darle agilidad a los procesos de compra que en los otros mecanismos necesitan que la resolución, que necesitan otros documentos que hacen que el proceso sea más lento. Esto lo que busca es precisamente agilizar y que los proveedores, en el fondo, puedan participar, de una manera más sencilla en Mercado Público. Ahora, una particularidad es que esta compra ágil, con este impulso que le da la ley, está orientada en un primer llamado solo a las empresas de menor tamaño. ¿Solamente para ellas ahora al principio? Sí, solamente para ellas. Y la pregunta que tú me podrías hacer es, ¿y cómo sabe la empresa que es una empresa de menor tamaño? Claro, porque muchas veces la definición no está tan clara o uno cuando es emprendedor no sabe quizás en qué escalafón, en qué estado estoy con respecto a la descripción que puede haber de las empresas. Sí. En este caso nosotros trabajamos directamente con el Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto traemos la información desde esa fuente. Y ahí en el fondo sale la marca que dice si es empresa o no de menor tamaño. Si es empresa de menor tamaño va a poder ofertar en el primer llamado y va a poder participar en cualquier llamado en cualquier región. Ahora tengo una pregunta con respecto a por qué se desarrolla esta compra ágil. ¿Tiene, por ejemplo, que ver con un diagnóstico que ustedes hicieron de una mayor presencia quizás de las empresas más pequeñas que quieren efectivamente participar de este mercado? ¿O ustedes empezaron a dar cuenta de que ahí había un nicho importante que tratar? Mira, en los análisis que se hicieron de la compra ágil, lo primero es decir que en Mercado Público general es un mercado, en el que participa harto la micro pequeña empresa. O sea, nosotros tenemos más de un 90% de participación de empresas de menor tamaño, o sea, mucho más de lo que hay en la economía nacional. Y en la compra ágil, en concreto, se buscaba, el espíritu, en el fondo, de la ley era darle una mayor participación a las empresas de menor tamaño. O sea, de qué manera la ley entregaba a las empresas de menor tamaño un canal que les permitiera crecer. ¿Por qué? Porque
en una compra ágil entraban a competir, hasta antes, digamos, de la entrada de la ley, empresas de gran tamaño con empresas de menor tamaño. Y por ahí había una desregulación. Ahí, claro, las condiciones muchas veces eran en desventaja para la empresa de menor tamaño, porque no podía cumplir en términos de plazos de entrega o no podía cumplir en términos de calidad o de precio muchas veces. Entonces, lo que el espíritu, y por eso voy al espíritu, digamos, de la legislación, fue, ok, dejemos este espacio, en el fondo, para las empresas de menor tamaño, de manera tal que en un primer llamado solamente puedan participar este tipo de empresas. Ahora, ¿qué pasa si en este primer llamado este llamado sale sin oferente, digamos, sale desierto, sale sin oferente o ninguna oferta me es conveniente? El comprador público puede hacer un segundo llamado para no perder el proceso, porque hay un costo administrativo detrás. Y en ese segundo proceso, ahí pueden entrar las empresas de gran tamaño. Ya, perfecto. Entonces, o sea, se da prioridad a las empresas más pequeñas en el primer llamado. Exactamente, se le da, digamos, la prioridad para que ellas puedan participar. Ahora, es importante también pensar qué es lo que motiva el cambio y el impacto que esperan que tengan las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, tienen una especie de pensamiento en cuanto a la proyección de crecimiento que puedan tener estas empresas, a que tengan mayor participación también en estas compras del Estado. Sí, claro. El margen que nosotros consideramos que podrían crecer es de cerca de 400.000 millones de pesos, digamos, solamente, porque además, un detalle que no lo mencioné, pero yo creo que es relevante. La compra ágil tiene topes en montos, es decir, hasta diciembre una compra ágil tenía un tope de 30 UTM. En el mundo público, digamos, todos los mecanismos de venta se establecen en términos de UTM. Y a partir de diciembre, la compra ágil sube a 100 UTM. Es decir, son compras de hasta 6.700.000 pesos aproximadamente. Va a depender del valor de la UTM mensual. Entonces, el espacio que se abre para estas empresas es significativo. Es como, por así decirlo, de un negocio mayor para ellos también. Exacto. Un avance, una compra, quizás un trabajo más desarrollado, porque obviamente uno parte siempre desde a poco, de chiquitito, y una vez que va aumentando se genera entonces la posibilidad, por ejemplo, con esta compra ágil, de poder tener transacciones y trabajos de mayor escala. Exactamente. Mira, nosotros hablamos de la ruta del emprendimiento. O sea, nosotros cuando trabajamos con proveedores les decimos que su primer canal de venta siempre tiene que ser la compra ágil para que vaya generando músculo, para que vaya acostumbrándose a conocer cómo compra el Estado. Entonces, efectivamente, lo que le pedimos al proveedor es que conozca cómo se comporta el Estado, cómo compra el Estado, capacítese, y a partir de eso empiece a generar, digamos, ofertas, genere cotizaciones y vaya de a poco. No hay para qué tirarse a la piscina. La recomendación es ir de a poquito. Está la oportunidad, pero mejor ir tanteando, ¿no? O sea, la oportunidad siempre está. O sea, si hay un proveedor que quiere, en el fondo, lanzarse y decir, voy con todo, está. O sea, siempre, digamos, las opciones, esa es una de las ventajas que tiene el mercado público, y es que no tiene barreras de entrada para la participación de los proveedores. Por lo tanto, si quieren participar en cualquier proceso de compra, lo van a poder realizar siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas que piden, digamos, los servicios públicos. Ahora, la ruta lógica, sobre todo para una empresa de menor tamaño que quizás no tiene tanta espalda financiera, es partir, en el fondo, con la compra ágil, partir con montos menores, de ahí ir creciendo y de ahí seguir avanzando a los otros mecanismos o a los otros canales de venta, que pueden ser la licitación pública, que puede ser a futuro un convenio marco, etcétera. Pero lo principal es que se atreva. O sea, hoy día nos encontramos con proveedores que les da un poquito de susto entrar a mercado. Como de atreverse también. Es que igual es una inversión. Exactamente, es una inversión. Es atreverse a dar el paso de entrar a un mercado que está bien regulado. O sea, tenemos harta regulación respecto al lobby, respecto a la relación que existe entre el comprador y el proveedor. Entonces, como es un mercado que es bien regulado, hay proveedores que, digamos, les cuesta tomar la decisión de entrar. Sin embargo, aquí, digamos, el llamado es que
Todas las industrias están reguladas, o sea, no hay ninguna industria que hoy día no tenga regulaciones propias, por lo tanto, esta es una industria más en la que el proveedor puede participar y que lo importante es que conozca cuáles son esas condiciones, porque a diferencia de las otras industrias que es del sector privado, aquí estamos hablando de recursos públicos. Claro. Y por lo tanto, al ser recursos públicos, lo que necesitamos son proveedores buenos, o sea, son proveedores que vengan con las mejores prácticas, son proveedores que vengan, que cumplan, claro. Que si yo te oferto A, te voy a entregar A en el plazo B que te dije en mi oferta, o sea, no que empiece a ofertarte A para entregarte B y que te lo entrego en un plazo E, porque eso finalmente le genera un daño, y no es el daño al servicio público, es el daño a la sociedad, porque el fin último del Estado es satisfacer una necesidad pública. Claro. Entonces, el incumplimiento de un proveedor o un proveedor que hace una oferta, en el fondo, que sabe que no va a cumplir, no es que le está haciendo daño al servicio público. El servicio público finalmente va a poder levantar nuevamente su proceso de compra. El que se va a ver perjudicado muchas veces es el ciudadano que no va a recibir a tiempo quizás ese bien o servicio que necesita. Eso es importante precisarlo también en cuanto a la cadena de lo que significa esto, porque podríamos decir, comienza con estas pequeñas empresas que ahora van a tener una mayor oportunidad, una mayor visibilidad en el mercado público, pero comienza de esa forma, se trabaja, ¿no?, en la transacción, en todo lo que realizan administrativamente, pero claro, el fin último es obviamente tener un servicio quizás que va a usar ese insumo o ese servicio. Es importante también destacar eso, lo que dices tú, o sea, aquí las oportunidades son para las pymes, pero siempre pensando también en el fin último, que es entregar servicios a instituciones del Estado. Exactamente, es entregar servicios a instituciones del Estado que utilizan recursos públicos y que, insisto, o sea, el fin último es satisfacer una necesidad social. Entonces, para nosotros no es menor esto de que el proveedor cuando entre se capacite, que conozca cuáles son, digamos, las condiciones de este mercado. Y que se le den las oportunidades también. En eso Compra Ágil busca obviamente hacer esta gestión, ¿no? Que den oportunidades para los que están partiendo también, que igual es difícil entrar en una plataforma, en un mundo nuevo. Obviamente esto es una ayuda. Exactamente. La Compra Ágil lo que busca es la simplificación del proceso, que el proveedor, en el fondo el proveedor chico, la empresa de menor tamaño, lo que haga sea empezar a conocer cómo es esta industria a través de procesos simples, de una cotización muy sencilla y en donde va a ver por qué ganó, o sea, el que gana va a saber, digamos, el que no gana también va a saber quién gana, porque esto tiene toda transparencia. Es total y absolutamente transparente. Entonces, yo como proveedor, si no gané, voy a saber quién ganó y por qué ganó. O sea, y voy a poder aprender y voy a poder mejorar mi proceso, quizás para que en una siguiente oportunidad yo pueda generar una mejor oferta. Porque digamos, puede ser que no haya entendido el requerimiento, puede ser que yo oferté lo que yo creí que el comprador necesitaba, pero en realidad lo que hice fue una oferta que yo consideré que era buena, pero que no era lo que el servicio requería. Estamos conversando con Viviana Mora, jefa del Departamento de Proveedores de Chile Compra, en este podcast que estamos haciendo, Hagamos Match, con Mercado Público. Y te quería preguntar también cómo se puede ofertar por la compra ágil. Vamos al tema de los pasos. ¿Qué es lo que los pasos a seguir? Pensando en que, por ejemplo, yo soy una empresa pequeña y quiero empezar a participar. Estoy escuchando este podcast, me estoy motivando. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde parto? Mira, supongamos que la Piedad escuchó este podcast y dice, mira, yo tengo un emprendimiento, no he ofertado en Mercado Público, nunca lo he hecho, no sé cómo se hace. No sé cómo se hace. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es entrar a www.mercadopublico.cl. Esa es la plataforma transaccional. Y ahí tú te puedes registrar en línea. Completas un formulario y lo más importante, y aquí un llamado también a los proveedores, es seleccionar correctamente el rubro al cual yo pertenezco. Porque si yo selecciono, por ejemplo, que nos pasa, que hay proveedores que seleccionan todos los rubros, al final no se pueden ir a ningún lado con las ofertas, digamos. Exacto. Porque ahí obviamente me imagino que también Mercado Público tiene también una forma fácil de sintetizar en el fondo las ofertas sobre un área hacia las personas que están buscando proveedores de esa cierta área. O sea, si yo pongo todo porque no sé qué soy, mi oferta se va a perder en el espacio. Absolutamente. Entonces, lo primero es que tú te registras. Necesitas tu clave tributaria si eres persona jurídica o tu clave única, digamos, si es que eres persona natural. Completas tu inscripción, te acreditas en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de Proveedores del Estado,
Y en el registro de proveedores del Estado vas a tener que completar una declaración jurada. Esa declaración jurada también es una incorporación, digamos, que hace la ley que apunta principalmente al tema de probidad para evitar los conflictos de intereses. Que es súper importante. Muy relevante. Entonces, completas tu declaración jurada y a partir de eso ya estás inscrita. ¿Y eso más o menos cuánto se demora? ¿Hay que esperar un plazo del que alguien me devuelva esa inscripción, me lo apruebe? Es en línea. Nada por el estilo. Es en línea. Tu inscripción es en línea. Te llega tu clave a tu correo electrónico, tú creas los usuarios y puedes empezar a ofertar. Y te vas a encontrar con un escritorio. Y en tu escritorio, en el fondo tu escritorio de proveedor, que es como cualquier escritorio, digamos, de un e-commerce, yo voy a tener los distintos canales de venta y en ese escritorio dice... está la compra ágil. Y además, ese escritorio nosotros lo hemos pensado para que al proveedor le lleguen las notificaciones o pueda ver ahí qué compras ágiles hay. En las que pueda participar. En las que yo pueda participar. Y además, si tú ingresaste bien tus datos, a tu correo electrónico te van a llegar las notificaciones, te van a llegar avisos de oportunidades de negocio. Entonces, si tú estás atenta a tu correo electrónico, vas a decir, oh, hay una oportunidad de negocio sobre mi rubro. En compra ágil, ojo, se publican aproximadamente 5.000 procesos diarios. O sea, 5.000 procesos diarios. Sí. Los que un proveedor podría participar. En los que un proveedor podría participar. Por eso es que es muy importante seleccionar bien el Es una buena rubro. oportunidad también. Es muy buena. O sea, nosotros el año pasado, por ejemplo, recorrimos varias regiones contándoles a los proveedores de esas regiones cuáles rubros tenían menos participación de proveedores de menor tamaño. Que significa en el fondo que si empiezan a participar podían tener muchas más oportunidades de negocio. Exactamente. Y nos fue bastante bien en el sentido que vimos que los proveedores empezaron a inscribirse en mercado público, empezaron a ofertar en compra ágil y esos rubros hoy en día ya han mejorado respecto de la cantidad de ofertas que reciben, de la cantidad de proveedores que están participando. Como que empieza a ser más específico también. La búsqueda. Exactamente. Y lo otro que nosotros estamos trabajando con los proveedores y que estamos, digamos, realizando a través de las distintas actividades es mostrarles las herramientas que tiene Mercado Público para que ellos puedan hacer sus propias búsquedas. Que puedan utilizar los buscadores de procesos, que puedan utilizar nuestros datos abiertos, que puedan revisar las órdenes de compra. Es decir, que trabajen y que exploten al máximo todas las herramientas que hoy día Mercado Público les entrega. O sea, dentro de al final es una plataforma súper amigable, que es lo que hace que sea más fácil poder ingresar, porque uno dice ventas relacionadas con el Estado, servicios públicos, hay que postular, hay que ofertar, y uno al tiro quizás dice, no, esto no es para mí, me voy a enredar, quizás la página web no me funciona. O sea, efectivamente esto hace que sea mucho más fácil el proceso para las personas que quieren participar como vendedores en el fondo. Exactamente, la compra ágil busca eso, la simplicidad, porque si tú piensas en los otros canales de venta que son la licitación pública, ahí ya te vas a encontrar con procesos más estructurados, con bases administrativas, con bases técnicas, con anexos que vas a tener que completar. Entonces, cuando una empresa quiere entrar a Mercado Público, por eso es que nosotros hablamos de la ruta del emprendedor, claro. En el fondo, lo que le pedimos es que parta primero con la compra ágil. Parta con... como para familiarizarse. Exactamente, también. Para que se vaya familiarizando con los términos, para que se vaya familiarizando con los formularios, para que se vaya familiarizando con el escritorio, con las oportunidades de negocio que le van apareciendo. Y ya cuando tenga un mayor conocimiento y cuando ya tenga así el músculo, como nosotros, digamos, el músculo ya más desarrollado, con ese músculo ya dé el paso. Y que vaya creciendo. Nosotros tenemos empresas que han crecido en Mercado Público partiendo desde la microempresa y que hoy en día ya son empresas de mediano, o sea, están clasificadas como medianas o han ido creciendo. Sí, han ido creciendo a la luz del Estado. Ahora, si pensamos en lo que pasó el año pasado, por ejemplo, ¿cuáles son los rubros que más necesitan proveedores? Por ejemplo, porque sabemos que esto puede servir para desde hospitales públicos, pasando por municipios y distintos organismos del Estado, o sea, el rango aquí de cosas que se necesitan, de productos o servicios que se necesitan es súper amplio. El rango es muy amplio y va a depender de cada región, porque cada región en el fondo tiene requerimientos distintos.
Y esos requerimientos tienen que ver muchas veces con las características climáticas, por ejemplo, que puede tener la región, o las condiciones de accesibilidad que pueda tener, digamos. Claro, una comuna que sea, por ejemplo, muy rural va a tener unas necesidades distintas a una de una ciudad más grande. Exacto, y plazos de entrega distintos. Entonces, cuando hablamos de rubros o cuando hablamos de dónde se necesitan más proveedores, hay regiones en donde las comunas que son más rurales necesitan proveedores, por ejemplo, más del rubro de la mantención, más del rubro, digamos, de hacer mantenimiento a fachadas, hacer mantenimientos de jardines, cosas de ese tipo, porque no existe tanta oferta porque se concentran este tipo de proveedor en las capitales regionales. Claro. o en las zonas más urbanas. Entonces, depende mucho de dónde estemos parados para ver qué es lo que se requiere. En las zonas extremas, servicios. Hay servicios que cuesta, digamos que... ¿Cómo cuáles? Pasemos el dato. Pasemos el dato. Mira, hay regiones en que banquetería. Mira, aunque te suene... El conocido coffee break, el cafecito en una reunión, por ejemplo, para un consejo de algo. Exactamente. Ahora que se vienen las cuentas públicas, hay regiones extremas en donde no hay mucho proveedor en materia de banquetería y se lo reparten muy poquitos proveedores. Entonces, ahí hay una oportunidad para que una empresa o una mujer, por ejemplo, que dice, mira, ¿sabes qué? Yo le hago esto. O sea, yo, digamos, de verdad me gusta hacer esto de los pancitos, de los tapaditos, me voy a lanzar. Me tocó conocer una experiencia el año pasado en Punta Arenas era una constructora civil con una educadora de párvulo. Imagínate, o sea, dos profesiones completamente distintas. Que se unieron. Que se unieron y crearon una empresa de banquetería y les iba muy bien. Todo a través de mercado público. Todo a través de mercado público. Y empezaron a participar en distintos procesos de compra ágil. Y se empieza a pasar el dato también. Y se empieza a pasar el dato, exactamente. Entonces, oportunidades existen. Oportunidades. Lo que pasa es que las oportunidades las tienen que buscar. No van a llegar a la puerta de tu casa. O sea, a la puerta de tu casa no van a llegar. Ahora, si un proveedor cree, y esto vamos sacando mitos, si un proveedor cree que se va a sentar y en 5 minutos va a ver y dice, no hay nada que me sirva, me voy, esto no es. De hecho, también conocimos a un proveedor que se dedicó en pandemia, se dedicó a revisar las licitaciones desiertas. Y hoy en día ya tiene 4 empresas creadas y oferta en regiones, está en la 9ª región y está en otras, digamos, regiones, y diversificó su negocio buscando solo procesos en donde no había proveedores participando. Como que se las ingenió. Dijo, aquí falta algo, quizás yo puedo ser el proveedor de esto. Exactamente. Y por eso te decía que en las zonas rurales el mantenimiento de jardines, no hay quien oferte. De repente se quedan desiertos esos procesos. Y es importante, por así decirlo, no sé, en un municipio, en un organismo público, claro, que tiene un jardín, en un antejardín, que esté bien mantenido. Son cosas que uno podría pasar por obvias, pero son servicios que se requieren. O una plaza. O una plaza, por ejemplo. Claro. Exactamente. Son cosas que uno puede pasar como obvias, pero que en realidad no son tan obvias. Claro, tiene que haber alguien que lo haga, una mano de obra. Ahí está. Exactamente. O el mantenimiento de los colegios en verano. Algo que no es como que el colegio cierre y no quede nadie hasta marzo. Exacto. O sea, en marzo, cuando llegan los escolares, tienen que encontrarse con el colegio, ojalá en el fondo, digamos, con una manito de mantención, pero resulta que a veces no hay proveedores. Y atención con eso, porque también son trabajos que no requieren muchas veces de una gran formación profesional, incluso pueden ser de oficio, o sea, en ese sentido son opciones para las personas que quizás están cesantes, que han tenido algunos problemas en encontrar trabajo. Bueno, esta puede ser una buena opción si es que uno es, por así decirlo, proactivo, motivado. Exacto. Cualquiera podría dedicarse, podríamos decir, no sé, pues a la mantención de algún lugar. Exacto. Si es por trabajo, el trabajo está, podríamos decir. El trabajo está, te puedes reinventar. O sea, yo siempre utilizo ejemplos, pero yo creo que los ejemplos le pueden servir a los proveedores para entender cómo mercado público te puede también cambiar la vida, porque me tocó conocer la historia de un proveedor que se dedicaba al turismo. Y resulta que el turismo, digamos, en pandemia, bueno, todos lo subimos, o sea, el turismo, digamos, bajó, cayó, o sea, notablemente. Y se reinventó y ahora
ofertó en licitaciones y se dedica al transporte de escolares para los SLEP. Entonces, sus camionetas, que eran de turismo, hoy día es transporte de pasajeros. Se reinventó. Se reinventó en mercado público y le va bastante bien. Ha logrado, ya no solamente tiene una camioneta, ya tiene dos, ya le está dando empleo a otra persona, entonces esto va creciendo. Esto también tiene un foco social, o sea, si a un proveedor le va bien, le da empleo a más personas también. Claro. Bueno, Viviana, y también me imagino que dentro de lo que significa el avanzar y el ir creciendo como empresa dentro del mercado público están también capacitaciones, por ejemplo. ¿Existe esa posibilidad? Absolutamente. Nosotros tenemos capacitaciones en línea. Tenemos un sitio de capacitación en donde los proveedores que se inscriben pueden, digamos, ver digamos, nuestros cursos e interiorizarse de qué es la ley de compra, de cuáles son los mecanismos. Y además nosotros participamos en distintas actividades que nos invitan los municipios, nos invitan la red de fomento digamos, del Estado, Cercotec, Corfo, Gobierno de Santiago, universidades. O sea, muchas opciones. Nosotros estamos presentes en todo lo que nos inviten. De hecho, la próxima semana vamos a estar en una actividad que nos están invitando de la Cámara Chilena de la Construcción, digamos, en Puerto Montt. Ya hicimos un taller, digamos, la semana pasada para mujeres en Arica. Estamos realizando distintas actividades porque, como te decía, nosotros... al salir a regiones, tú te das cuenta que las realidades son distintas. Claro. Entonces, salir con una actividad que sea estándar, a lo mejor no va a llegar al público que nosotros necesitamos llegar. Nosotros queremos sensibilizar al proveedor y decirle, atrévase, haga MAT. Y hay distintas también preocupaciones y distintas realidades a las que hay que como que aportar. Podríamos decir que eso también es parte importante de las regiones. Sí, de todas maneras. Y como tú decías, esto es de Arica a Punta Arenas, por lo tanto las necesidades son distintas y los requerimientos son distintos. Eso es importante también considerarlo. Y bueno, a propósito de los ejemplos que tú estabas mencionando anteriormente, Vivi, tiene que ver también el caso de los testimonios que uno puede conocer como los que has conocido tú. Y por eso ahora vamos a conversar, de hecho, con Ana Farfán. Ella tiene una empresa que se llama Desafío Ambiental y es importante destacar también que ella se dedica a la recolección de, por así decirlo, reciclaje de plásticos que también, y nos va a contar ella porque es un proceso bien interesante, se puede transformar en materiales incluso para trabajar en el mobiliario urbano, trabajar con municipalidades. Ana nos va a contar de eso. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ana, por estar con nosotros. Estamos aquí con Vivi hablando justamente de lo que se realiza en mercado público en este podcast Hagamos Match. Cuéntanos un poco de qué se trata tu negocio y cómo participaste o cómo llegaste a participar en mercado público. Bueno, a ver, te presento como la empresa. La empresa se llama Desafío Ambiente. Nosotros nos dedicamos a revalorizar plástico de un solo uso para transformarlo en productos de mayor valor. Y estos productos podrían ser desde merchandising sostenible hasta proyectos de infraestructura sostenible. Hemos hecho ya distintos tipos de proyectos en distintos municipios, en distintas comunidades, en distintas regiones, inclusive ahora estamos abriendo en Perú. Ya llevamos, yo creo que 3.000 toneladas de plástico revalorizadas para poder transformarlas y sacarlas finalmente de evitar su destino a un relleno sanitario. Ahora eso es una muy buena iniciativa, me imagino, Vivi, también obviamente el proceso para poder ingresar a mercado público en este caso o en el caso de Ana hubiese sido también bueno como pensándolo con la compra ágil también. Exactamente, o sea, la compra ágil y sobre todo pensando en municipios que de repente necesitan comprar merchandising o necesitan comprar, digamos, mobiliario urbano, es una tremenda herramienta. O sea, y Ana... con su experiencia y con lo que ella desarrolló, imagínate, pensando ahora en abrirse en Perú, o sea, ¿cómo creciste, Ana? Digamos, con mercado público, o sea, de verdad es una muy buena noticia y que ojalá nos puedas compartir y contarle al resto de quienes están escuchando este podcast. Sí, o sea, mira, mi primera experiencia, de hecho, mi primerísima venta fue a través de mercado público, lo hicimos hacia un municipio, y básicamente lo que les vendimos, más que mobiliario, fue la valorización, fue transformar el kilo de residuo plástico de basura, que en ese minuto estaba considerado como basura, porque no tenía otro destino, y lo convertimos en mobiliario urbano que está hoy día en el Parque Bicentenario.
y fue bien bonito porque al final se involucró no solo como el estamento público, sino que la comunidad. La comunidad recuperó este residuo, el municipio hizo su campaña y a nosotros nos pagaron por hacer la valorización de este residuo inmobiliario, en sillas. Sillas entonces en el Parque Bicentenario. Sí, son sillas en el Parque Bicentenario. Mira. Ya llevan 6 años esas sillas ahí y son bien icónicas porque todavía no las anclaron al piso, son súper robustas y súper pesadas, entonces las mueve todo el mundo por todo el parque como mobiliario finalmente como de uso público, pero también dinámico. Claro, no estático. Entonces, compartido. Juntan 3 sillas, después alguien toma una, se la lleva a otro lugar y toma otra perspectiva. Al final, las sillas también tienen como una inclinación que te permite mirar el entorno, descansar si venís haciendo deporte. Se utiliza de varias formas, la verdad. Mira. Entonces tuvo un sentido bien como amplio. No solamente fue una compra simple, sino que tuvo un impacto ya que ha trascendido, o sea, por los años. Y que lo has podido ver. Claro, y asimismo han habido otros proyectos, por ejemplo, en regiones, en las playas, donde hemos implementado pasarelas retráctiles para la accesibilidad universal. Eso también han sido compras ágiles en muchas ocasiones, que también nosotros adaptamos el modelo de negocio para poder atender estas compras ágiles, entendiendo que ahora son más acotadas. Oye, pero tu ejemplo entonces es ideal para todas las personas que están pensando quizás en dar este paso. Ahora, cuando tú haces una de estas ofertas, cuando participas en esta compra ágil en mercado público, ¿en qué te fijas a la hora de ofertar? ¿En qué me fijo? La región, principalmente es como claro. uno. Lo que pasa es que, claro, el transporte es uno de los costos más fuertes del negocio. Entonces, la región es ver en qué lado está el transporte para ver cómo se prorratea el costo. Y si no, se ajusta el producto. No sé, si medía 1 metro, lo hacemos en 80 centímetros y el mismo producto, y acotamos un poco los costos y lo absorbemos ese transporte dentro del precio final. Y nos ajustamos al monto de la compra ágil. Me fijo también en el impacto que va a tener o el tipo de producto que están solicitando y también si tiene componentes o no de solicitud de mobiliario sostenible. Yo creo que ahí siempre como que tengo más esperanza de que va a aparecer esa denominación, pero en algunos casos sí aparece. Buscan mobiliario sostenible, pero es tan amplio el mobiliario sostenible que claro, ahí competimos, por ejemplo, con plástico de China. También es sostenible porque es plástico. O competimos con la madera natural, porque también se considera sostenible bajo un concepto como que viene de un material orgánico. Sin embargo, su reciclabilidad posterior es complicada. Y así, pues todo lo que casilla como sostenible, competimos con ello. Madera, metal, etcétera. No está conceptualizado como sostenible de plástico reciclado o de metal reciclado o el componente de la palabra propiamente tal de reciclado. Siento que es algo que siempre echo de menos en la mayoría de las licitaciones. Pero también me fijo y hay algunas que sí lo incorporan. ¿Qué más me fijo? Bueno, en el monto, para ver cómo me ajusto. Por supuesto. Cómo me ajusto también claro. a la propuesta. Y también veo si voy a ganar o no. Porque de repente, y también lo he hecho, en que no gano nada, empato. O a veces me he ido a pérdida, pero como yo sé que es un proyecto que podría ser un multiplicador, voy igual. Ahí también me sirve para promocionar la marca, para decir que estuvimos en tal lugar, que colaboramos con un municipio. Entonces, hay distintas estrategias que hemos ido aprendiendo en el tiempo, dependiendo de la situación. Mira qué interesante, Ana, lo que planteas, que de repente en la compra, cuando tú ofertas, no necesariamente vas a ir a un margen de utilidad, sino que lo que estás haciendo es posicionamiento de marca. Eso como estrategia, digamos, te ha servido. Y desde ese punto de vista, una pregunta que quizás le puede servir a otros proveedores es, ¿qué les recomiendas a aquellos que quieran incorporarse al mercado público y que quieran vender a través de compra ágil? ¿Cuál es tu recomendación como una proveedora que ha participado en esto y que ha crecido a través del mercado público? Uh-huh. Yo creo que, mira, la plataforma es bien amigable y tiene como es bien responsiva. Entonces, si tú le pones un buscador constante, por ejemplo, no sé, en este caso madera plástica, que en mi caso casi nunca se solicita, siempre hablan de madera como tal. Yo pongo en el buscador y me llegan todas las necesidades o acciones relacionadas con compras que se están licitando,
que tienen este componente involucrado. Entonces me llegan todas las ofertas y yo las voy revisando y digo, bueno, aquí califico, aquí no, aquí puede ser. Y también me ha servido para hacer el nexo directo con personas de municipios que a lo mejor no están están licitando algo, pero también yo busco cómo ofrecerles otras cosas, cómo llegar a ellos desde otra forma, ofrecerles más productos de los que están licitando. Claro, o sea, en ese sentido, claro, jugársela un poco más, en diversificar. Es como una base de datos al final que si están solicitando algo sostenible, hay un espíritu y hay un espacio para poder meter este tipo de proyectos y productos ahí. Entonces, para mí eso es como el primer indicador de que hay una demanda de lo que yo estoy haciendo. Sí. Oye, en este contexto, perdón, digamos, Ana, mira lo que conversábamos hace un rato atrás, la importancia de dedicarse y revisar y estudiar tu mercado. O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no, Ana? Sí, claro. O sea, el mercado, literalmente el mercado público, es súper amplio. O sea, están los municipios, están las corporaciones, hay empresas que hacen licitaciones específicas. Entonces, es súper importante mapear dónde te estás moviendo, cómo se atiende el mercado. O sea, las licitaciones públicas no se atienden igual que una venta normal. Tiene otros tiempos. Yo creo que eso también es súper importante, que cuando revises una licitación, el tiempo de pago, las condiciones que te ponen, las cláusulas que hay, a veces son muy restrictivas, otras veces no son tanto. Entonces, para no errar ahí hay que leerse bien las bases. Y tener ese detalle, de todas maneras. Sí, Ana, bueno, agradecerte obviamente por tu testimonio. Ahí Ana Farfán de Desafío Ambiente, que ya es toda una experta en lo que significa trabajar en mercado público. Muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación. Bueno, Vivi, para ir cerrando, página web, quienes se motivaron ya a ser proveedores, a participar, a ofertar, ¿dónde pueden encontrar esto rápidamente? www.mercadopublico.cl. Ahí tenemos buscadores que están abiertos. Quienes no se han registrado, pinchen la opción regístrate, completen el formulario, completen su declaración jurada y listo. Comiencen a ofertar. Muy bien, entonces, bueno, esa es la invitación que hace Mercado Público en este podcast Hagamos Match de la compra ágil, una de las nuevas formatos, una de las nuevas opciones que tiene también el Mercado Público para poder ayudar también a mejorar la variedad, a aumentar la cantidad de personas o de actores que participan en este mercado, en esta economía y sobre todo ayudar a las empresas más chiquititas. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de esto en los siguientes capítulos. Hagamos Match, un podcast que te invita a conocer cómo se están generando oportunidades para venderle al Estado a través de Mercado Público.